Hola, ¿cómo les va? Acá Fabio Márquez, docente de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Mi formación de grado es licenciado en Diseño del Paisaje. Y lo que les voy a compartir son algunas aproximaciones que tienen que ver con la biodiversidad urbana, el paisaje, el concepto de paisaje y la participación social, que desde mi punto de vista es algo inherente a la sostenibilidad ambiental llevada adelante de modo contemporáneo en las ciudades actuales como recurso necesario para mejorar la calidad del hábitat. Ahora pasaré a compartirles imágenes de mi presentación mientras les iré relatando sobre lo que tengo intención de compartirles. Bueno, cuando hablamos de paisaje, en términos actuales, en principio estamos hablando de ciertas cuestiones que son inherentes a llevar adelante acciones de paisaje, que es en principio el paisaje requiere de planificación. Y en todo caso podemos debatir sobre qué modelos de planificación debieran instrumentarse, que en principio debieran estar asociados a la planificación estratégica, incluyendo procesos participativos en esa planificación. No hay paisaje actual sin el concepto de sostenibilidad ambiental. Es lo que le da contemporaneidad, tratar de adaptar nuestras ciudades al cambio climático y los efectos que está generando no solo de modo circunstancialmente instrumentado desde profesionales, técnicos, decisiones gubernamentales de arriba para abajo, sino involucrando de abajo hacia arriba todas las transformaciones necesarias, pero que requieren de involucrar a la población vinculada con esos espacios que van a ser modificados. Por eso, la participación social, y en todo caso debatir qué metodologías, qué alcances, qué situaciones, son algo inherente a desarrollar correctas políticas, ya sean públicas o privadas, que tengan que estar involucradas con la mejora de la calidad del hábitat en términos de expresión del paisaje, con sostenibilidad ambiental, con recursos ecológicos y con involucramiento de la población a la cual se tiene que beneficiar de esas acciones o de esas instrumentaciones que podamos estar realizando. Pero además de planificación, sostenibilidad ambiental y participación social, debemos agregar ciertas cuestiones que hacen a las cualidades sensuales de un paisaje. El paisaje ya sabemos que es una construcción cultural, es subjetiva, depende de la ideología de las personas y desde sus improntas culturales, qué les gusta, qué no les gusta, qué les atrae, qué les expele. Las cualidades sensuales de un paisaje son algo que se puede conservar, promover, recrear. ¿Y quién determina cuáles son esas cualidades sensuales? Desde ámbitos profesionales podemos promover y procurar que la gente se exprese para ver lo que quieren conservar o modificar, pero que ese carácter del paisaje se sostenga con esas cualidades sensuales en el marco de lo ambiental, entendiéndolo con todo, con la complejidad de todos los componentes que hacen a ese paisaje, que incluye los intangibles, la memoria colectiva. Esa memoria colectiva que no son las grandes historias, sino son todas esas pequeñas historias de la población que está contenida con ese paisaje. Y a eso hay que agregarle dos conceptos centrales que tiene que ver con la mirada holística, transdisciplinar, esa mirada holística en la cual vemos todo, desde las situaciones más macro hasta los pequeños detalles que pueden ser vertebradores de la calidad de ese paisaje expresado en términos de calidad de hábitat.
Y para actuar hay que generar estrategias heurísticas. Heurísticas quiere decir que no tengamos pensamientos lineales, dogmáticos, estructurados, sino pensar lateralmente y de modo creativo innovaciones, acciones, intervenciones que puedan generar opciones alternativas que cambien de un modo disruptivo ciertas cuestiones que vienen como por inercia y que a veces no nos están dejando verlas. Si las desarrollamos en procesos participativos, es más probable que se den muchas miradas distintas con sutilezas que puedan aportar a desarrollar estrategias heurísticas. Planificar, diseñar el paisaje con impronta de sostenibilidad ambiental, pero también diseñar con historia. ¿Qué historia? Las pequeñas historias que suceden en ese espacio habitado, transitado, en el cual hay una acumulación de experiencias personales y colectivas que han construido tradiciones en modos de relacionarse, en cuestiones de orales que constituyen la identidad de ese paisaje y de las personas que los contiene. Incluso recuerdos de la misma generación que está viva en ese paisaje. Y a veces estas cuestiones intangibles son las más difíciles de cuidar si se acciona sin procesos participativos, porque podemos estar rompiendo relaciones muy íntimas de una comunidad con la materialización de nuevas cosas que en fotos pueden lucir muy bellas, pero que no tuvieron en cuenta estas situaciones intangibles que sí emergen en procesos participativos. Dos neerlandeses, Jan Hekstray y Ver van Galen, nos dicen en mirar el paisaje como el futuro del pasado. Este paisaje actual es el futuro de aquel pasado que propuso, quiso, tuvo intenciones y que produjo esto. Y eso también nos permite entender que el paisaje actual es el que puede disparar infinitos futuros. Es el pasado del futuro próximo. Y esto tiene que ver, si bien parece un trabalenguas, es como que poder interpretar la cronología del paisaje, entender un poco mejor la cuestión del tiempo en las situaciones de ese espacio en donde habita un montón de gente y que transita también otro montón de gente y que es entender la dinámica del tiempo en cómo va transmutando ese paisaje, porque el paisaje siempre es dinámico. Y la estadounidense Elisa Diedrich nos dice que hay que aplicar inteligencia ecológica. Inteligencia ecológica es ecosistémica. Desde la naturaleza, entender las relaciones complejas, cruzadas, que van interrelacionando seres vivos y que en un ambiente que es el producto más complejo que hemos hecho como humanidad, que es la ciudad, en la cual hay que reinsertarle en la medida que se pueda naturaleza de la ecorregión local, de modo ecológico, que es ecosistémico, fauna, flora, interactuando, pero con inteligencia, no con una cuestión repetitiva o estructurada, sino que para cada lugar, cada situación, interpretar, observar y desarrollar una actitud poética, porque somos la especie humana, que no solo es una cosa acomodada al lado de la otra de modo correcto, sino que además necesitamos expresar nuestra cultura de un modo que nos enamore, nos atraiga, nos seduzca, nos persuada, que ese ambiente lo estamos desarrollando de un modo más amigable con la naturaleza posible de incluir y que esa actitud poética nos hace poder leer situaciones más allá de la modo en que construyamos, que nos movamos o que verdifiquemos ese espacio de la ciudad.
Y otras dos estadounidenses, Andrea Kahn y Carol Burns, nos dicen, como un compromiso ético al actuar en la ciudad, es pensar el lugar, pensar en el lugar. Esto es algo que también parece otro trabalenguas, pero que es muy claro a la hora de tener un compromiso de involucramiento con ese espacio en el cual podemos tener algún grado de incidencia en decidir cómo se va a modificar, porque lo estemos desarrollando desde políticas públicas o desde acciones privadas. Pensar el lugar, que el lugar no es un sitio, el lugar está siempre involucrado a personas, pensando en el lugar. ¿Y qué es el lugar? El lugar tiene una espacialidad, un área de control que define que es ese lugar y no otro, pero a su vez influye en otros lugares, es un área de influencia y a su vez genera efectos, es un área de efectos. Entonces, un lugar, sea grande, sea pequeño, sea más preciso o más difuso, tiene estas cuestiones que le dan una dinámica no congeladas. O sea, es como que se están en movimiento, ¿no? El área de control que le da las características a ese lugar distintivo de otros, que influye según su impronta de movilidad cultural, de acciones, y además genera efectos. ¿Qué efectos genera hacia sí mismo, hacia adentro, y hacia otros lugares que le rodean? Y otra estadounidense, Elizabeth Meyer, nos dice, también como un compromiso ético, que es casi lo central, más allá de los marcos legales, el diseño como interpretación del lugar y el lugar como proyecto, no como superficie para un proyecto, que es lo que suele suceder. Y esto también habla del compromiso ético profesional vinculado a lo más preciso y correcto que podamos desarrollar y para definir claramente cómo determinamos ese involucramiento con el lugar como proyecto, los procesos participativos son facilitadores de no desviarnos, confundirnos, equivocarnos a la hora de transformar un espacio en el cual le tiene que mejorar la calidad de vida a las personas que están en él. Pero si estamos hablando de procesos de participación social, esos procesos hay que generarle dinámicas que estimulen a que voluntariamente pueda venir mucha gente a participar a la que le estamos convocando. Y para eso no es solo informar, sino que hay que generar acciones de sensibilización del paisaje. Es que, ¿qué te sensibiliza para estimularte, para motivarte y que tengas ganas de expresar lo que te gusta del paisaje que habitas y qué te gustaría que sucediera en ese paisaje? Y sensibilizar sobre el paisaje quiere decir instrumentar acciones que despierten el interés por ese paisaje, dándole el descubrimiento del rol activo en las transformaciones del paisaje, tomando conciencia del derecho al paisaje como ciudadanía, con las obligaciones consecuentes, adoptar actitud positiva hacia la relación con el paisaje, porque siempre hay que pararse sobre lo bueno, digamos, lo que nos da ganas de que las cosas mejoren y adquirir una práctica responsable en las acciones y decisiones que afectan el paisaje. Esto es, que se promuevan debates que promuevan prácticas sociales y culturales en el habitar cotidiano que mejoren ese vínculo con el paisaje. Cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, qué pasa con el espacio público, que tienen que ver también con esos intangibles que hacen a la calidad del paisaje, más allá de cómo esté materializado. Y todas estas cosas promueven una cuestión dinámica que es la acción de paisajear. Paisajear es un neologismo en el cual lo que podemos determinar es que
tener una actitud sobre el paisaje, esa mirada subjetiva, que a veces es arbitraria, caprichosa, pero que es la que una comunidad puede establecer como su paisaje logrado, deseado, actuando, saliendo a intervenir en alianzas público-privadas, acciones sociales de comunidades organizadas en asociaciones vecinales, cooperadoras, en donde cómo se interviene en ese paisaje actuando, ya sea por plantaciones de especies vegetales de modo participativo, en parques, plazas, escuelas, lugares más comunitarios, públicos, en donde se promueve el diseño, la organización y la implementación de plantaciones participativas donde está el valor cultural de la apropiación. Estoy plantando algo que va a crecer y va a crecer mientras va pasando el tiempo y crecen mis sobrinos, mis hijos, mis nietas. Yo mismo voy cambiando mientras voy viendo desarrollarse un arbusto, un árbol y que florece y que atrae la fauna silvestre gracias a que estas personas estuvieron involucradas con esas plantaciones. Y que esto es un acto de paisajear en términos que tiene una acción proactiva, comunitaria, colectiva, en donde aprendemos a plantar plantas que atraen fauna silvestre con criterios más asilvestrados para que en esa vegetación se alojen insectos, aves, pequeños reptiles y que las niñas y los niños especialmente empiecen a valorar en el espacio público situaciones que le ofrece una escena ecológica en donde se vinculan con la naturaleza, estimulándoles la sensibilidad, tratando de alejarlos un poco de las pantallas electrónicas y del consumismo que nos bombardea todo el tiempo, el discurso hegemónico, individualista, y que nos aleja un poco de la valorización de la naturaleza, aunque estemos en espacios urbanos. Las imágenes que estamos viendo son de parques de la ciudad de Buenos Aires. Las primeras fotos son del Parque Quinquela de Flora Nativa, Benito Quinquela Martín, que fui el director de proyecto por proceso participativo y se inauguró en el año 2006, ya tiene una buena cantidad de años. Estas imágenes son del Parque de la Estación, el segundo parque de flora nativa de la ciudad de Buenos Aires, que está en área bien central de la ciudad, una de las que tenía peor promedio de metros cuadrados de espacios verdes, y que ambos parques surgieron a partir de demandas vecinales de larga data. En este parque a mí me tocó hacer la propuesta del borrador de proyecto de ley para crearlo y darle un formato legal que fuera referencia formal sobre qué debe ser un espacio verde contemporáneo. Flora nativa para que sea de biodiversidad urbana, con procesos participativos en su diseño y en su gestión posterior. Tiene una mesa de trabajo y consenso donde las vecinas y los vecinos participan de modo ad honorem, voluntario, y se organizan en comisiones de ecología, de cultura, de historia, y que se generan plantaciones participativas de especies nativas con la gente del barrio, en donde genera un vínculo colectivo con el espacio público, se debaten cosas, se genera una solidaridad en lo cotidiano. Y por supuesto, este lugar está administrado por el gobierno de la ciudad, pero con procesos participativos instrumentados desde la propia ley que lo creó. Y que la gente en la medida que va aprendiendo, no solo de flora nativa, de la presencia de fauna silvestre, sino de a organizarse. No todas estas personas son amigos o amigas, pero son parte de una comunidad y aprenden derechos ciudadanos y infancias que también empiezan a entrenarse en la tolerancia, el respeto, el escuchar y ser escuchado. Y también parte de toda esta lógica tiene que ver con acciones de planificación participativa. Acá estamos en el Parque Avellaneda, uno de los parques emblemáticos de los primeros modelos de planificación de gestión asociada entre gobernantes y gobernados, que es aprender a planificar de modo colectivo, no solo modos de cómo nos ponemos de acuerdo, sino imaginar futuros posibles de paisajes deseados y que lo hacemos porque queremos conservar
o transformar el espacio en el que estamos involucrados, y que también la planificación requiere de una sensibilización y de un entrenamiento para poder contener las expectativas vinculadas al tiempo y las posibilidades. A esto es en pleno pandemia, no se podían hacer reuniones en espacios cerrados y se hacían en parques con barbijo para, con iniciativa claramente vecinal, ciudadana, estar ideando situaciones que después se debatieran con los ámbitos gubernamentales. Esto es paisajear, ¿no? Un involucramiento activo con el paisaje que habito, tratando de modificarlo de modo consensuado. Y esta es otra imagen a la vera del río Matanza, en una de las zonas de reconversión ambiental del Gran Buenos Aires, en donde se desarrollan políticas específicas que tuve la oportunidad de coordinar con juventudes, que a veces son los que cuesta más no ser segregados por los adultos y que sus espacialidades para debatir cómo quieren el lugar que necesitan y en clave ambiental, en clave social, en clave inclusiva, es una de las situaciones en donde estamos promoviendo en nuevas generaciones una actitud activa, proactiva, propositiva, para que encuentren recursos de debate, de construcción de acuerdos y proponer acciones en función de sus propias necesidades etarias. Las niñeces, que son las que son menos tenidas en cuenta, niños y niñas a la hora de ser considerados y consideradas en las decisiones que se puedan tomar a partir de talleres de juegos, de acciones plásticas, en donde puedan transmitirnos sus miedos, sus deseos, sus fantasías, porque aprenden a ser ciudadanos y ciudadanas en el paisaje que le estamos ofreciendo las personas adultas y que en general, por lo menos en Argentina, en lo contemporáneo, son cada vez más relegados con excusas de inseguridad, problemas viales por la hegemonía del auto y también por una cuestión de no tener el nivel de importancia que deben tener los espacios para los niños y las niñas y que además les podamos pedir opinión, ¿no? Tomar la referencia del pedagogo italiano Francesco Tonucci con su libro emblemático La ciudad de los niños para que podamos pensar en clave de lo que nosotros creamos que necesitan los niños, no, lo que los niños y las niñas nos puedan expresar a partir de aplicar metodologías participativas específicas, sabiendo que crecen rápido y que en estas cuestiones no tenemos que perder el tiempo. Y una acción de paisajear que vengo promoviendo y haciendo es salir a caminar por la ciudad a interpretar el paisaje de modo abierto, inclusivo, participativo, ir tirando información sobre las distintas capas que fueron moldeando la ciudad, que siempre fueron decisiones políticas y por lo tanto subjetivas, en donde primero se toma la decisión política y después se encuentran los argumentos para sostenerla, y que a lo largo del tiempo, en una ciudad tan grande como Buenos Aires, hay decisiones que hasta son antagónicas entre épocas diferentes, y que ese paisaje, tanto el patrimonio cultural arquitectónico, el patrimonio natural de la vegetación que podemos encontrar o las espacialidades urbanas, tienen un montón de cuestiones a mirarlas desde una mirada crítica, no solo para interpretar cómo este presente se constituyó con esa colección de pasados, sino que además nos interpele para decir que este presente puede tener muchos distintos posibles futuros y que dependen un poco de las personas que habitamos la ciudad hacia qué futuro queremos ir. Si un futuro estrictamente asociado al mercado inmobiliario que trata de imponer sus claves siempre de extractivismo urbano sobre la ciudad, o ir a buscar marcos más sostenibles que piensen en soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación de la ciudad al cambio climático, mejorar la calidad de la ciudad
contrarrestando los efectos de contaminación, contaminación sonora, contaminación del aire, contaminación lumínica, la contaminación del cielo, cuestiones que son evitables y además poner en debate el progreso. Hay muchos progresos posibles y que poner en tela de cuestionamiento qué progreso nos están queriendo hacer creer que es el válido cuando puede haber otro tipo de progresos que sean más inclusivos, más sostenibles ambientalmente, más equitativos y que apacigüen la ciudad, que suele ser un ambiente bastante agresivo, y poder entender que, por ejemplo, el cielo es el patrimonio natural más monumental de la ciudad y cuando discutimos un código de edificación, un código de urbanismo, en cuánto puede crecer la ciudad, que siempre tiene una capacidad de carga, no puede crecer infinitamente, es decir, cuánto cielo estamos dispuestos a perder en función de cuánto se pueden ir para arriba los edificios, por ejemplo. Imágenes de un montón de gente que viene a caminatas paisajeantes a interpretar en las diferentes situaciones de barrio en donde se llevan un montón de reflexiones e interrogantes sobre el lugar que habitan y mejora la calidad de la demanda a la hora de empezar a juntarse, participar en asociaciones y empezar a luchar por cuestiones que son claramente por la calidad de la ciudad, que es por una plaza, un parque, reducir el tránsito vehicular, o incluso caminatas paisajeantes nocturnas para poder ver lo que nos estamos perdiendo con el exceso de iluminación sobreactuada y que el cielo nocturno ya pasa a ser un techo negro en la ciudad donde casi no vemos estrellas y que eso se puede revertir sin perder seguridad en la ciudad. Los contrastes que nos ofrecen las ciudades actuales para poder también decir qué equilibrios queremos en paisajes posibles. Esto es la Reserva Ecológica Costanera Sur en Ciudad de Buenos Aires, al lado de los edificios más altos de la ciudad que están en Puerto Madero. Y otra acción de paisajear es la movilidad activa, no solo caminando, sino en bicicleta, que es el vehículo que tiene que transformarnos las ciudades para tratar de romper un poco la hegemonía automotor, que es, estamos de acuerdo, que es uno de los principales problemas de las ciudades actuales, no solo por la ocupación del espacio público, la contaminación del ruido, la contaminación del aire, y que generan una ciudad peligrosa, compleja, ineficiente en el modo que movernos. Entonces también cosas de las que organizo, a veces desde espacios institucionales o colectivos, es salir a interpretar el paisaje moviéndonos en bici. Esto permite distancias más largas y promueve el uso de la bici porque salir en grupos grandes de bicicleta, en donde en el medio se expresan colectivos vecinales, sociales, sobre problemáticas de los barrios, pero además es tomar la calle en un modo que nos sentimos más seguros y más gente se anima a subirse a la bici. La bici es un instrumento casi revolucionario para mejorar la calidad de la vida de las personas en las ciudades actuales. Generar infraestructura de cuidado como las ciclovías para la bici, promover el uso de la bici a escala masiva, que las niñas y los niños puedan ir a la escuela en bici, claramente es salir a disputarle el espacio al auto. Y esa es una disputa que tiene que ver con lo sostenible ambientalmente, con la restauración ecológica, la participación social y hacer que las ciudades sean más tranquilas. Pero la participación social siempre tiene que ser incluida aunque aparezcan situaciones muy obvias, como esta vereda de una calle de Buenos Aires que está al lado de una ciclovía, en donde inexplicablemente no tiene ni un árbol, a pesar de estar al lado de una plaza. Entonces, yo he trabajado en talleres participativos que esta podría ser una opción. Como al lado hay una ciclovía y no estaciona ningún auto, se puede hacer un cantero corrido de vegetación nativa y los árboles que necesitamos para que especialmente los veranos no sean tan cálidos. Pero aunque esto parece como una solución casi técnicamente de cajón, digamos,
hay que hacer procesos participativos para que la gente lo pueda gradualmente incorporar al cambio de su espacio de vida cotidiana y que debatir con las personas qué plantas te parecen, qué este y lo otro, y hasta hacer una plantación participativa es porque la mejor solución, si no es claramente bien recibida por la población que la tiene que recibir, se vive como una agresión. Situaciones también como esta, ¿no? Un ferrocarril en Buenos Aires que se elevó, se generó un espacio público por debajo que está en tensión hoy, no se sabe qué va a pasar con él, todavía se ven las vías del ferrocarril cuando pasaba a nivel, y que ahí también es promover debates para ver qué queremos, en donde soluciones posibles sería una ciclovía grande, rodeada de verde, pero que cada tramo tenga un proceso participativo para que les parece cómo, cuánto, qué necesitan, qué no necesitan. Y algunas discusiones de las ciudades contemporáneas basadas en soluciones basadas en la naturaleza es aquellos arroyos que entubamos porque los ensuciamos, que quedaron ahí abajo, como este espacio en zona norte de la ciudad de Buenos Aires, donde bajo el asfalto de esa calle, que funciona casi como una playa de estacionamiento, hay un arroyo que sale al Río de la Plata por ahí abajo, que alguna vez estuvo a cielo abierto. Hubo prácticas industriales que lo ensuciaron, lo contaminaron, en vez de sanearlo, se lo tapó, como la suciedad bajo la alfombra. Y hoy que tenemos que limpiar todo lo que ensuciamos ambientalmente, ese arroyo saneado podría ser la posibilidad de recuperar un espacio público perdido, que son espacios que promoverían la biodiversidad en la ciudad, espacios de apaciguamiento y revínculo con un lugar tranquilo y calmo para tener en los propios barrios. No en todas partes, pero sí en espacios urbanos donde esta situación lo permita. Instancias participativas que son inherentes a cuestiones de sostenibilidad ambiental y restauración ecológica requiere de distintas instancias participativas, como los mapeos participativos. Salir con la comunidad a relevar y construir mapeos de lo que objetivamente está ahí, un árbol, un vacío donde podría haber un árbol, y también las lecturas subjetivas de cómo perciben una calle, un rincón de una plaza. Los mapeos participativos también, además de construir una mirada común y dibujarla y poner en un mapa entre niñas, niños, personas con discapacidades, cuestiones de género, el urbanismo feminista para poder entender que hasta ahora las ciudades la diseñaron varones y que no tuvieron en cuenta eh, las mujeres y las situaciones de cuidado que son las que soportan generalmente las mujeres. Bueno, constituir mapas participativos es no solo tener datos más fieles de un lugar que podamos intervenir, sino también que es la primera instancia de involucramiento de la población para después producir diseños participativos, donde no delegamos demagógicamente las decisiones a la gente, sino que les damos algún grado de incidencia en la decisión, pero lo más importante es que debatan todas las personas que vienen sobre lo que cada uno le interesa, le gusta, le parece, cree que le tiene para compartir. No solo sea el diseño participativo, que cada persona venga con su reclamo, con su demanda, sino que se dé el debate para que lo que termine saliendo del diseño participativo sea lo que todas y todos estamos de acuerdo. A veces el piso es más bajo de lo que uno pudiera pretender, pero si incluyó a todas las personas, es el ideal, sobre todo cuando estamos desarrollando espacio público. Y cuando las escalas son más grandes, que no solo sea una calle, una plaza, un parque, sino ordenar un poco la estructura barrial, generar instrumentaciones de planificación participativa, que no son tampoco una foto, un momento, sino una planificación participativa en términos plan estratégico, que es una constante, ¿no? Que tiene puntos de inflexión, pero vamos planificando las actividades comerciales, la movilidad, la agenda de ciertos momentos del año según los cambios estacionales, las necesidades, según los momentos, los horarios de salida de la escuela, los horarios de, bueno, tener en cuenta todas esas cuestiones, involucrando a la población en planificar cómo se ocupa el espacio público, cómo nos movemos, cómo priorizamos ciertas cosas.
para que, además de que después las acciones se materializan, generar modelos de gestión participativa, que es mantener el vínculo gobernante-gobernados construyendo acuerdos, agendas de, por un lado, controlar las acciones gubernamentales de mantenimiento, que van desde los equipamientos que estén funcionando bien, la higiene, pero también las agendas de actividades y cómo coordinamos las situaciones que pueden darse de un modo participativo. Para ello hay que debatir un montón sobre metodologías de participación social, porque hay muchas y que a veces aplicar algunas para algunos casos son mejores que aplicar algunas por otras. Este, es explorar desde las ciencias sociales cómo, y por eso tiene que ser transdisciplinar todo lo que les estoy contando, para que podamos ir experimentando, porque también no es hacerlo de un modo dogmático o de manual, sino que hay que ser creativos y creativas a la hora de definir según qué colectivo urbano y qué espacialidad urbana tenemos, cuál es la mejor instrumentación, sobre todo en una cuestión que tiene que ver optimizar el tiempo. Los procesos participativos no tienen que ser muy largos cuando tienen que conseguir objetivos. La gente pone tiempo de su vida voluntariamente, tenemos que tratar de que sea muy eficiente ese proceso participativo. Y el objetivo principal de la participación social es además la construcción de acuerdos entre las diferentes personas que constituyen la población convocada y quienes vamos a tener la actuación de transformar eso, ya sea desde un lugar profesional técnico como funcionarios gubernamentales. Construir acuerdos colectivos sobre lo que se va a lograr, que además da transparencia en la gestión pública y compromete a todas las personas actoras a poner parte de sí para que eso funcione. Sensibilizar a la población no solo es para que vengan a los procesos participativos, no es solo para que tengan mejor expresión sobre lo que creen que quieren, sino también para que en el día a día vayan detectando situaciones, anticipando, haciendo alertas tempranas de cuestiones que se pueden ver, corregir y modificar antes que sean un problema. Siempre es importante para sensibilizar no ofrecer mucha información ni cualquier información, ofrecer información relevante, la que va a ser leída, la que va a ser escuchada y que incide en esa participación con mirada activa para involucrarse en lo que estamos desarrollando. ¿Cuáles son los objetivos? En una cuestión que es renaturalizar la ciudad, mejorar la calidad del paisaje y la vida urbana es democratizar la sociedad. Democratizar la sociedad quiere decir construir espacios de tolerancia, de respeto, de inclusión, de solidaridad en lo cotidiano. Es restaurar los valores de la comunidad urbana, barrial, local, en donde se fortalecen vínculos que contienen a la sociedad, sobre todo en estas épocas, donde, como dije antes, las pantallas electrónicas nos aíslan, hay un bombardeo constante desde el mercado sobre el individualismo, que te sientas mejor dentro de un centro comercial que en una plaza pública. Y esa solidaridad también contiene a los que se pueden caer o mejorar, a los que puedan ser minorías, ¿no? Valorando la diversidad sociocultural de una sociedad. Y fortalecer los lazos solidarios. Somos mejores personas entre las personas. Si tenemos buenos lazos de solidaridad, donde no tenemos que ser todas amigas y amigos de todos, pero sí sentirnos que somos parte de una comunidad en donde nos apoyamos. Todo esto construye apropiación colectiva. Desde una mariposa que dejó huevos en una planta nativa de la cual van a surgir orugas y que nos gusta que esa planta esté un poco comida por las orugas porque expresa vida e interacciones ecológicas que transforman un paisaje dinámico y mucho más grato,
que las marquesinas comerciales de los centros comerciales. Bueno, ¿cómo nos apropiamos colectivamente de eso para ir poniendo nuestros valores más ancestrales, que a veces son domesticados por el consumismo, y generar vínculos de modo colectivo desde cada individualidad? Mejorando la comunicación local. Esto evita los prejuicios, evita los malos entendidos, y es un modo de consolidar la comunidad. Una comunidad organizada, solidaria, inclusiva, es más fácil de que las cosas que sucedan sean más felices y que puedan contenerse los problemas de un modo más colectivo. Porque en definitiva es mejorar la calidad del hábitat, que se expresa a través de un paisaje grato y que la calidad del hábitat pueda leerse de un modo, especialmente en el urbano, no solo por lo subjetivamente estético, porque el embellecimiento ya sabemos que es absolutamente arbitrario, sino por cómo pudimos acordar que sea el espacio más amigable, más contenedor, más acogedor y que lo hemos construido entre todas y todos. Por supuesto, con la variable tiempo. Las cosas necesitan siempre del tiempo para que se vayan materializando, produciendo, logrando. Siempre digo, plantar un árbol es poner un palo, que es un proyecto de árbol, que si lo cuidamos bien, lo pusimos bien, fue la especie correcta para el sitio correcto, nos ofrecerá esos servicios ambientales y paisajísticos en 15 o 20 años. Y cuando uno discute eso con la gente, es estar planteando solidaridad con el futuro. No lo hacemos solo para nosotros y nosotras aquí y ahora, sino lo hacemos para ese paisaje futuro que si no lo hacemos hoy, estamos perdiendo el tiempo. La frase remanida, el mejor árbol es el que plantamos hace 20 años. Bueno, tratemos de que sea hoy ese árbol para ese tiempo que requiere construir ese paisaje futuro. Recientemente, hace pocas semanas, falleció Jane Goodall, una etóloga muy conocida que fue una militante ambiental muy generosa y que ella nos deja una frase que tiene que ver con un compromiso ético. No podés pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo, siempre. Lo que haces marca una diferencia y tenés que decidir qué tipo de diferencia querés hacer. Ahí hay un compromiso personal y ético para que si tenemos la posibilidad de actuar, ya sea porque desde un ámbito técnico profesional, desde un ámbito gubernamental o desde la sociedad civil, es tener en cuenta todas las variables a desplegar para hacerlo del mejor modo posible en términos de sostenibilidad ambiental, generar un paisaje inclusivo y grato y tratando de insertar la mayor naturaleza posible para que nos mejore la calidad de vida. Así que gracias, obrigado, y fue un gusto haber podido participar y ser invitado a este simposio y congreso internacional para compartirles estas aproximaciones, reflexiones, para que sean un modesto aporte a la hora de pensar el modo en que hacemos las cosas. Les dejo un saludo y espero que todo el Congreso sea tan rico como lo que quiero y estaré viendo con ustedes.